Quiero platicarles algo que ocurrió en mi trabajo. Yo soy originario de Venezuela y esto ocurrió en Caracas. Quiero decirles lo siguiente, hay personas, no sé en otros países, pero bueno, por lo menos acá, o en muchas partes según he escuchado, hay personas que le hacen demasiados favores o son muy serviles o son muy serviciales con los patrones, con los jefes, con los encargados. Y bueno, pues esto era lo que pasó en el trabajo que tuvimos. Teníamos un trabajo que, bueno, manejaba valores, manejaba cosas valiosas. Y puedo decirles que, bueno, pues esto pasó ya hace muchos años, antes de que, bueno, pues las crisis nos mandara prácticamente a la miseria. Trabajaba yo en lo que, bueno, se conoce como una casa de empeño, una casa de préstamos, lo cual pues es un negocio que en su momento, cuando empezaba la crisis, parecía ser la oportunidad de enriquecer. Después termina siendo las propiedades. Estaba en un centro comercial que después fue expropiado. Se pierde todo, pero yo nada más era trabajador ahí. Yo era encargado, no era, bueno, pues obviamente trabajaba ahí, pero había el gerente. Este lugar había sido remodelado para cuestiones de seguridad. Se guardaba joyería, se guardaban cosas valiosas. Y bueno, pues pasaba que había una bodega que, bueno, pues ahí es donde se había usado como bóveda. Y estaba la oficina de gerencia, la oficina de encargados. Y resulta que pues esta oficina, pues ahí se guardaban valores. Y bueno, pues esta oficina estaba pegada bueno, puedo decirles que se había expandido un poco y había quedado lo que parecía ser bueno, pues esta oficina tenía una ventana. Pero el asunto era que como el lugar se había fortificado, esta ventana parecía que iba hacia un pasillo, ¿verdad? Porque, bueno, pues este local tenía un pasillo lateral de este local, o sea, un corredor. Pero, bueno, si tú estabas en la oficina de gerentes, bueno, pues se veía una ventana en esta oficina, pero realmente no daba para la salida. Daba para un espacio que había quedado entre esta oficina y la pared. Es decir, no había nada. De hecho, pues el espacio sería, pues no sé, de 1,5 metros. 1,5 metros que estaba, y la ventana prácticamente no daba hacia ningún lado. La ventana estaba prácticamente en como si fuera un respiradero, porque ya había sido un baño. Entonces, pues imagínense, de ser un baño, esta ventana, pues tú pensabas que la abrías y salías para la pared, y no. Salías para un cuarto que no tenía ventanas, que no tenía nada más que esa misma ventana, la cual, pues sí, estaba bastante alta, ¿verdad? No tanto, pues estoy hablando unos 2,5 metros. Y bueno, pues esta oficina, pues era donde estábamos los encargados. A mí, yo ya tenía tiempo trabajando en este lugar antes de que lo cerraran. Y ocurre que, bueno, pues al empezar, cuando empiezan las crisis y muchas personas a buscar dinero, empieza a irle bien a este lugar comprando joyería. Sobre todo la joyería es la que empieza a irle bien. Y bueno, pues había varios empleados, pero ocurre que llega uno que, más que ser, bueno, servicial con todos, era extremadamente, bueno, adulador con el gerente. Era de estos que llegan y que, mire, te traje esto, que mi esposa te manda esto. Bueno, no sé cómo decirle o cómo le pueden decir en otros países. Se veía demasiado, bueno, no sé, no se veía bien. Se veía que prácticamente estar atrás del patrón, reírse de sus malos chistes, ayudarle a llevarle un café en la mañana, cualquier cosa que quisiera. Yo voy y se lo compro a la tienda, no se preocupe, le traigo una chicha, le traigo cosas.
Si está cansado, yo ahorita limpio, no se preocupe, jefe, yo hago, usted descanse, cosas así que de inmediato hacen que las personas te des cuenta de que uno es un adulador. Era bastante adulador. Este empleado, bueno, pues les voy a decir, era de estos que, bueno, pues como el gerente lo empieza a hacer como su mano derecha, sin ser encargado, él empieza a darle órdenes a otros empleados. Yo en ese momento era encargado y sí me daba cuenta que, pues sí, su conducta no era la apropiada y en un par de ocasiones tuve diferencias con él diciéndole que no tenía por qué darle indicaciones a otros. El problema es de que, bueno, pues que él se iba, el patrón se iba de repente que voy a ir a mi casa a descansar un rato y regreso y le decía, te encargo ahí, me avisas. Y sí, era una persona demasiado, bueno, no sé cómo decir, te acusaba si te portabas mal, eh, le decía, le iba con el chisme a todos lo que hacía. Bueno, pues sí, era un acosador totalmente y obviamente el patrón le tenía pues confianza. Estoy hablando de que para esto le llevó menos de 2 meses hacerse prácticamente el consentido del patrón. Ocurre que yo me daba cuenta de ciertas cosas, todo lo que eran empeños y evaluaciones. Y había joyería, yo les voy a decir, en este lugar se compraba la joyería por el peso del oro o de la plata. Pero de repente había personas que llevaban piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, y son piedras muy costosas, pero que en su momento, bueno, no las sacamos a vender, se mandaban a examinar si eran piedras preciosas, se mandaba a otro lugar a que las extrajeran, fundieran el oro, y era mucha ganancia para, pues sí, para el lugar en sí. Ocurre que todo eso se guardaba, y bueno, se guardaba en una caja fuerte, y ocurre que, bueno, pues nada más la combinación la teníamos 3 personas, lo que era el gerente, lo que era otra compañera que era gerente en las mañanas y yo que era encargado. Este nuevo empleado, bueno, les puedo decir, yo me daba cuenta que de repente ya ni estaba en piso, se la pasaba en la oficina del gerente, bueno, en la oficina del encargado, disque ayudándole al gerente. Y bueno, pues pasaba que te dabas cuenta de que no, llegabas y estaban platicando, desayunando, tomando café, hablando de cosas de la política, de fútbol, cosas así que no tenían nada que ver con el trabajo. Pero por otro lado se vuelve tan protegido de este gerente que, bueno, pues si les puedo decir, no sé si se sabía la combinación en ese momento, pero ya después me doy cuenta que en una ocasión, bueno, pues estábamos haciendo cortes, se habían separado piezas que se iban a mandar a revisar, y él les dice, mételas por favor a la caja fuerte, y a mí me toca ver que él, bueno, pues él abre la caja y mete estas joyas. Me doy cuenta que él ya sabe lo que es pues bueno, la combinación de la caja fuerte. Y bueno, pues pasa que llega un periodo festivo y sobre todo se iba a hacer un chequeo general, lo que viene siendo inventario, revisión, supervisión, no sé. Por lo cual, bueno, pues el negocio iba a cerrar casi una semana y media. Es entonces de que, bueno, pues el procedimiento para cerrar era el siguiente. Bueno, nos estábamos en la oficina, se guardaba lo más valioso en la caja, se cerraba la oficina de gerente, la cual tenía, pues, bueno, pues una puerta reforzada, las ventanas eran blindadas, eran imposibles de romper, y bueno, pues se cerraba y todavía se ponía una cortina de acero a la puerta del gerente y a las ventanas, se cerraba obviamente por fuera, y se cerraba todo lo que era el área de mostrador y las cortinas de acero de la entrada, y la puerta estaba reforzada. Es decir, estaba muy difícil que alguien pudiera entrar a robar. El asunto es me acuerdo todavía, eran épocas de fin de año, se iba a cerrar una semana y media, y me acuerdo que, bueno, pues en esa ocasión pues ya éramos, pues, era fin de año, todavía era cuando las personas
pues prácticamente cualquier clase social podía comprar algo de joyería o vender, sobre todo en esas épocas muchas personas, imagínense con crisis, pues andaban buscando ganar un poco de dinero. Y me acuerdo que estábamos separando, bueno, joyería que tenía piedras preciosas o notábamos que tenía pues cierto tipo de artesanía. Incluso de repente les puedo decir, te encuentras joyería de marcas muy prestigiosas y bueno, pues joyería empeñada prácticamente por una miseria, ya que la alta joyería pues a veces te vende cadenas muy delgadas, elaboradas de forma artística, pero no dejan de ser delgadas. Y bueno, pues en este tipo de negocios se compra el oro por el peso, no por la talla de la joyería, no por la piedra, no por nada, se compra por el peso de oro. A veces conseguías joyas que tú sabías que buscándolas y evaluándolas valían decenas de miles de dólares y se conseguían por muy pocos bolívares, lo que es la necesidad. Y de hecho, pues estas personas, de los dueños, se supo que cuando ya no pudieron sacaron toda su joyería y se fueron del país. Seguramente, bueno, pues nunca perdieron su fortuna. Pero ocurre que en esa ocasión, bueno, pues había mucho trabajo, se clasifica todo, había demasiado en el inventario. Y me acuerdo que, bueno, pues en esas fechas llegaba gente y habíamos encontrado infinidad de joyas. De hecho, yo me acuerdo mucho de una gargantilla de mujer que era oro de 18 quilates o 24, no me acuerdo, pero traía muchos diamantes y eran diamantes. Pensamos que eran circonios, no, era diamante blanco. Y bueno, pues nos damos cuenta que la evaluación era, puedo decirles que cerca, pues algunos decenas de miles de dólares. O sea, estoy hablando de joyería muy valiosa, hecha en Francia o hecha en Alemania. O sea, cosas que valían mucho y se obtenían por poco. Y recuerdo que, bueno, pues estábamos ahí, en ese momento la encargada de la mañana ya se había retirado, a nosotros nos tocaba cerrar y estaba yo con el gerente. Y bueno, pues aquí estaba nuestro amigo, digamos que pues en la mano derecha del gerente. Y es entonces que estábamos clasificando, ya se había cerrado la puerta para atención al público, se estaban haciendo los inventarios, el corte de caja, y bueno, pues haciendo las cuentas. Recuerdo haber juntado, no sé, para mandar revisar prendas de joyería, cerca de 70 80 piezas, lo cual pues equivalería a una pequeña fortuna o una gran fortuna, dependiendo la situación. Cabe mencionar que en Venezuela, bueno, pues había mucha joyería porque antes de la crisis había gente con demasiado dinero que tenía muchas joyas. Y el asunto fue que, bueno, pues me acuerdo que nos quedamos hasta un poco más tarde. Y bueno, pues empiezan a salir algunos empleados de piso. Y resulta que, bueno, nos quedamos nada más nosotros tres y el guardia. Recuerdo que, bueno, pues era de que íbamos a salir, hay que salir de la oficina, guardar todo en la caja fuerte, se apagaban las luces y teníamos que salir. Yo me acuerdo que, bueno, pues, por estar ocupado revisando, poniendo la alarma y todo esto, veo que bueno, pues este sujeto me acompaña hasta donde la alarma. Luego me acuerdo que dice que va con el jefe. Yo de repente, bueno, pues sigo haciendo mi cosa, me tropo bueno, pues me acuerdo que también va con el guardia. Veo que está en la puerta. Y bueno, pues quién sabe qué ocurre. Pues, que ya vemos que sale el gerente, cierra la puerta, la cortina de acero, se blinda la oficina de encargados, que era donde estaba la caja fuerte. Y bueno, pues cerramos el lugar, se pone la alarma. Y bueno, pues resulta que salimos. Cuando salimos, es entonces de que, bueno, pues ya cada quien para su casa. Y me pregunta el gerente, ay, pues oye, ¿y este? Ah, no, pues creo que ya se salió. Y yo le pregunto al guardia, ahorita estaba hablando con él, ah, sí, vino para acá. Y él me dice, creo que ya se fue. Ah, bueno, porque ya se había despedido de nosotros. Entonces, bueno, pues no tenemos la certeza de que se haya ido. Se cierra el lugar. Y bueno, pues les digo, eran épocas de fin de año. Yo me acuerdo que incluso me voy a Maracaibo con mi familia. Y bueno, pues ya nos estamos cerca de 10 días. Regreso
Caracas y bueno, pues estábamos todo para volver. Me acuerdo que bueno, pues ese día a mí me tocaba regresar el turno de temprano. Todo estaba bien, todo estaba en orden. Este negocio estaba dentro de un local, bueno, de un área comercial. Todo estaba bien y me acuerdo que entro con la encargada de la mañana y es entonces que abrimos la cortina, abrimos todo. Cuando entramos sentimos un olor horrible, un olor a descomposición, un olor fétido, un olor, bueno, pues justamente de un animal fallecido. Y bueno, pues entonces ya abrimos el local, revisamos, pues todo estaba en orden, no faltaba nada. Y es entonces de que, bueno, pues no nos había sonado la alarma, no había habido reportes de nada, el lugar se quedaba cerrado entero. Y es entonces que abrimos la cortina, pues, de gerencia y abrimos la oficina. El olor era insoportable. Créanme que es el olor más horrible del mundo. Creo que lo mantuve cerca de 4 días sin que se me quitara. Nos damos cuenta de algo cuando abrimos. Vemos la caja fuerte abierta, joyería tirada, muebles tirados en el piso, revueltos. El asunto es cómo es que alguien había logrado entrar. No había forma de entrar a este lugar, pero el olor era insoportable, tan fuerte que bueno, pues tenemos que abrir, salirnos. La compañera se vomita del asco y no sabíamos qué hacer. Pero obviamente al alguien haber entrado, pues reportamos a seguridad, mandan elementos de seguridad privada, llega incluso la policía. Todos nos damos cuenta que el olor es insoportable. Pero ¿cómo es que la caja fuerte estaba abierta? Voy a decirles esto. Bueno, se manda a revisar. Y el asunto es de que dentro de la oficina, como era un lugar cerrado, ahí no había cámaras. Había cámaras en todo el área de piso. Se revisa y no se encuentra nada. Pero nos damos cuenta que los muebles, había sillas, tenían las patas quebradas, todo estaba mal. Bueno, resulta que llegando a la autoridad descubren lo que había pasado. Nos damos cuenta que la ventana donde parecía que estaba en la pared estaba quebrada. No hallábamos joyas y dijimos, bueno, pues es que del otro lado de la pared de la ventana no hay nada. Nos damos cuenta que de ahí viene el olor. Bueno, resulta que este empleado de confianza se había escondido abajo de los escritorios cuando estábamos por irnos. Y su plan era el siguiente: quedarse adentro de la oficina de gerentes, esperar a que todos se fueran, abrir la caja fuerte, sacar la joyería valiosa, que serían decenas o centenas de miles de dólares, romper la ventana. Y él pensó que después de esa ventana estaba el pasillo. Jamás supo que después de la ventana había un cuarto sin ventanas, que simplemente era un espacio que había quedado, que no había espacio para volver a subir. La ventana ya de alto serían más de 2,5 metros. Él, para empezar, cupo por la ventana, pero no había forma de que él escalara hacia la parte de arriba. Y bueno, después de 15 días, sin comer, sin tomar agua, él fallece. Fallece como a los 3-4 días y quedó en total descomposición, con la bolsa de joyería tirada, dinero en efectivo, una fortuna y sin nada de vida. Créanme que desde ese momento, bueno, pues se le regaña al gerente y se me regaña a mí por no revisar todo, pero bueno, pues uno nunca sabe la ambición de las personas. Creo que si él hubiera investigado más, hubiera sabido que esa ventana no llevaba a ningún lado. Créanme que su muerte debió haber sido horrible, con sed, con hambre, y sobre todo, por más que haya gritado, nadie lo escuchó. Espero cuenten esta historia y las personas que piensen hacer algo así sepan que ninguna fortuna vale más que tu vida.